Señores, buenos días, tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, que les haya muy bien durante el día de hoy, que les haya rendido en todas sus labores, que hayan hecho un buen trabajo y que tengan toda la determinación para trabajar el día de hoy en educación ambiental. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Eh, bueno, hola Lida, hola Daniela, hola Lina, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, permítame un segundito. Doy una información con el grupo con el que estaba, que me acabaron de comentar aquí la coordinación, y retomo con ustedes y continuamos. ¿Listo? ¿Les parece? Me regalan ese minutico, solamente 2 minuticos, si no me lo demoro nada más.
Listo, señores. Ahora sí continuemos. Qué pena con ustedes. Bueno, señores, vamos a trabajar nuestra última clasecita de este módulo del proyecto, perdón, de educación ambiental. Recuerden que para entre 8 días vamos a estar en receso. Van a estar descansando. Entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Quiero hacer unas pequeñas cuentas con ustedes. Quiero hacer cuenticas. Señores, las cuentas son las siguientes. Mis amigos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, claro que sí, están viendo mi pantalla. Listo. Señores, el capítulo 1 del proyecto de muestra empresarial ya lo entregaron, que fue en el módulo 2, o sea, en el módulo antepasado, ¿cierto? Que lo entregaban a este pechito. El capítulo 2 lo entregaron en el módulo pasado, que fue el proyecto, perdón, el capítulo del capítulo 2 de investigación de mercados, que también ya lo entregaron, ¿cierto? Para entre 8 días, ustedes van a entregar el módulo 3 y el módulo, perdón, el capítulo 3 y capítulo 4, ¿cierto? Que ustedes lo van a entregar, es decir, que ese, digamos que ya está chuleado porque ya se entrega. ¿Listo? El capítulo 5 lo están haciendo con su profesor o profesora de costos. ¿Quién está dictando costos y presupuestos a su mercedes? Ah, ok. Profe Caro, profe. Ella, entonces, con ella ya tienen adelantado el capítulo 5, porque ella ya le hizo, me imagino que ya les explicó las tablas, dónde debe ir y los costos y los presupuestos y todo lo demás. ¿Cierto que sí? Entonces estamos claros. Quiere decir que solamente les va a faltar por hacer el capítulo 6 y el capítulo 7. Y terminamos. Ya quedamos listos para pintura. Queda listo el trabajo. ¿Qué es el capítulo 6? El capítulo 6 es conclusiones y recomendaciones, que eso es una hojita, ¿cierto? Una hoja de conclusiones y recomendaciones. Y el capítulo 7 es el glosario, que es, pues, ustedes de glosario van a colocar 10 palabras que durante estas clases le haya sido palabras desconocidas y colocan su respectivo significado. ¿Listo? ¿Es entendido? Y de esa manera ya quedó todo hecho. ¿Sí ven, señores? Ya quedó todo hecho. Creería yo, no me han dado ninguna fecha. Estoy diciendo que yo creo, no han dado fechas, pero yo creería que si dicen que entre un mes hagamos la muestra empresarial, pues ya queda lista, porque ya tenemos el trabajo listo. Solamente nos hace falta preparar la exposición, que tendríamos que tener ese tipo de clase, donde hagamos unos tips de cómo presentar esa evaluación, de esa sustentación, de cómo se va a medir el tiempo, de cómo se tiene que presentar, de que tienen que hacer un video promocional, bueno, todo eso, pero eso sí, si la muestra empresarial es entre un mes, entonces durante el siguiente módulo, es decir, que doy en 15 días, comenzamos a trabajar eso. ¿Listo? Pero eso ya depende de lo que nos diga la coordinación. ¿Entendido, señores? ¿Todos me entendieron las cuentas que estoy haciendo? ¿Listo? No, profe, buenas tardes, qué pena. ¿Me puede repetir? Discúlpeme. Ok. Entonces, les estoy diciendo de que ya todos los capítulos están hechos. Hasta el capítulo 5 ya están hechos. Ustedes, las personas, todas las personas o todos los grupos ya están hasta el capítulo 5. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 lo entregaron, el capítulo 2 ya lo entregaron, el capítulo 3 y 4 lo van a entregar entre 8 días, que me lo van a entregar a mí, que en eso quedamos hace 8 días. Y el capítulo 5 con la profe Carol Natalie, con ella están haciendo todos los costos y presupuestos, y que ese es el capítulo 5 que ya ustedes se lo entregan a ella y ustedes ya lo tienen para que vayan organizando tu trabajo, ¿cierto? Y que solamente le queda el capítulo 6 y el capítulo 7. Capítulo 6 son conclusiones y el capítulo 7 es el glosario. O sea que ya está hecho. ¿Listo? Porque pues no creo que ustedes se demoren 3 semanas haciendo conclusiones, ¿no? No quiere decir que entre 8 días me tengan que entregar el 6 y el 7, ¿no? Si lo pueden hacer, pues bienvenido, no hay problema. Lo leemos. Pero si no, yo solamente necesito el 3 y el 4. ¿Es entendido? Ahora sí me entendieron las cuentas. ¿Sí? Y que probablemente, ya teniendo, Sí, ya señor. teniendo todos los proyectos listos, ¿cierto? Que estamos al día, pues digo yo que muy probable, no nos han dicho fechas, no nos han dado fechas, son cuentas que yo hago. Después no me van a echar al agua. Ay, el profe dijo que eso era entre un mes. No,
que muy probable, porque aún no nos han dado fechas, muy probable es que dentro de un mes sea la muestra empresarial. Y si es en un mes, ya lo tenemos listo el trabajo, ya está listo. Solamente es que tengamos unas asesorías, o sea, ustedes tengan unas asesorías o para tener esos tips para presentar el proyecto de muestra empresarial. ¿Por qué de asesoría? Porque nosotros los profesores, los tutores de muestra empresarial, le enviamos un cuestionario a los jurados, ¿cierto? Con las posibles preguntas, ¿cierto? Yo tengo un listado de 20 preguntas, ¿listo? Que le decimos, señor jurado, le sugerimos estas preguntas, ¿cierto? Y ese cuestionario yo se los puedo presentar a ustedes y ustedes también van a preparar las respuestas a esas preguntas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace para que ustedes no entren en frío y no lleguen allá como, uy, no, un golpe duro, sino que simplemente ustedes vayan aliviando todo ese golpe de estrés. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora sí me entendieron las cuentas. ¿Todos entendimos las cuentas? Profe, ¿y el tema de la exposición del proyecto, eso es virtual o presencial Sí, en la va a sede? ser virtual. Por los sábados y domingos es virtual. Para entre semanas sí, probablemente va a ser presencial. Aún no se sabe, pero es probablemente. Pero Virtual en el mismo horario, ¿sí? Un sábado. sí, claro. Ah, listo. Sí, sí. Ese sábado, por ejemplo, ustedes no tienen clase de las otras materias, solamente tienen muestra empresarial. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Carolina. Lo que pasa es que mi compañera de proyecto está en la jornada de la mañana, pero entre semana. Entonces, si a ella le dicen que presente el proyecto entre semana, pero yo estoy trabajando entre semana, ¿y cómo haríamos? Se deben poner de acuerdo ustedes dos. Se ponen de acuerdo ustedes dos, o sea, tú y tu compañera. ¿Para qué? Para que se decidan en qué jornada se van a presentar. Si en la noche o entre semana, porque es que la jornada mañana, ayer fue la última clase de la jornada mañana y ya no hay más jornadas mañana, la jornada mañana desaparece. Entonces, tu compañera tiene que pasar alguna de las jornadas, o a pasarse a los sábados, o a los domingos, o a la noche. Supongamos que se pasó a la noche, entonces se deben poner de acuerdo ustedes dos y decidirse en cuál jornada se van a presentar. Si se van a presentar hoy los sábados, entonces me comunican y yo las agendo dentro del listado de presentaciones. Y si es en la noche, pues tendrán que hablar con la persona indicada, si soy yo o si es la profe Natalie, para que las ubique en el listado de la noche. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Listo, señores. ¿Alguien más? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Sí, profe, yo sí tengo una pregunta, discúlpame. En el momento de sustentar el proyecto empresarial, ¿tenemos que estar reunidos los integrantes del grupo o solamente el vocero del grupo? No, eso tienen que estar todos. Mire, a no ser, es que no hemos tenido esa capacitación para ver cómo se va a hacer esta semana, este año la muestra empresarial. El año pasado, les comento lo que pasó el año pasado. El año pasado, cada integrante del grupo estaba desde su casa, ¿cierto? Y entonces, al momento yo, por ejemplo, los anunciaba desde aquí. Entonces les decía, bueno, señores jurados, a continuación se presenta la empresa tal, conformada por estos estudiantes. Y esos estudiantes prendían la cámara y comenzaban a hacer su presentación allá desde sus cámaras. Yo apago mi cámara y ustedes prenden la de ustedes. Y cada uno presentándose desde allá. Entonces, ¿qué hacían ellos? Estaban vestidos formalmente, adecuaron el lugar, ¿sí? Donde se estaban presentando, como una oficina o como la empresa, etcétera. Eso ya va en la creatividad y eso va en la preparación que tengamos, porque también tengo que prepararlos a ustedes y decirle, mire, no se les olvide estos detallitos, coloquen esto allá en el fondo, coloquen tal cosa, una presentación, hagamos un video promocional. Es más, un grupo del año pasado que su proyecto era sobre fabricación y venta de sombrillas. La sombrilla venía con una capa hasta el piso. Una de ellas puso a las hijas, una señora que era participante del proyecto, puso a las hijas a modelar con las sombrillas. Y mientras ella hablaba, iban mostrando el showroom, o sea, la pasarela de las hijas. ¿Sí me explico? Es la creatividad. Ahí sí tienen ustedes desprender esa creatividad y ese ingenio. ¿Listo? Venga, Camilo. Camilo, póngase serio, hermano. Esos chistes de Camilo, hermano. Una pregunta, Lida. Una última pregunta y nos ponemos a trabajar en educación ambiental. Dime.
No, creo que ya la respondió. No quería decir que si había que abrir la cámara para hacer la presentación. Sí, los Es participantes. con ropa formal, me imagino. Sí, claro. Los, Profe, yo expo- tengo una pregunta. los expositores van a ver la cámara. Dime. ¿Uno tiene que tener el producto para mostrarlo o solo tiene que hablar y ya? No necesariamente pueden tener el producto como pueden tener un domo o pueden tener imágenes. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿listo? Profe, qué pena, discúlpame, Dime. antes de que empiece la clase. Necesito una información. En la inducción de lo de las pasantías y esto, tú nos dijiste que tenemos que tener un uniforme adecuado para hacerlas en cada empresa, ¿cierto? Pero que ustedes en el sistema no tienen nada que ver con eso, que tú nos das el contacto de la persona que nos hace el uniforme. Nosotros no, yo no. No, sí. La sede. Ustedes O ya. sea, ahí me comunico con la sede o Sí. Sí, debes necesariamente. comunicarte con la sede. Lo que pasa es que Sí. yo ya me comunico con la sede y ellos me enviaron el número de la empresa que hace los uniformes. Pero ¿qué pasa? Esa empresa por tema de pandemia desde el año pasado cerró. Entonces, para conseguir los uniformes me dijeron que al frente del Sena de la Caracas hay sitios donde hacen esos uniformes. El uniforme, ¿cómo es? Un uniforme tipo Sena azul oscuro sin ningún estampado. Para el hombre, pues ese es pantalón formal, camisa azul oscura, corbata roja y chaqueta. Entonces, así ya cada quien debe mirar dónde lo consigue o si lo manda a hacer. Pero eso ya Exacto. depende de la empresa si se lo exige, o sea, si la empresa no le exige el uniforme, no, pues no lo compre, porque para qué. O hay empresas que dan la dotación. O sea, no necesariamente tengo que ir uniformada para realizar las prácticas. O sea, No, no es obligatorio. Depende no, de su no. empresa. Ah, ok. Depende de la empresa, sí. Depende si la empresa lo exige. Listo. Continuamos, muchachos. Ahora sí. Listo. Esto es lo que quería hacerle las cuentas a ustedes. Mire, esas son las cuentas para que ustedes estén claros. Profe, pero ¿cómo se hace una conclusión? Ah, listo. Ya les voy a explicar cómo se hace una conclusión y una recomendación. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Cuánto lo...? ¿No? Listo. Me pareció que alguien iba a hablar, pero no, listo. Bueno, ¿cómo se hacen las conclusiones y las recomendaciones? Pues fácil. Entren aquí en Fundamentación de Educación Ambiental. Entren a la última presentación. ¿Listo? La de la semana 4. Al finalizar está la explicación de cómo hacer una conclusión y una recomendación. Mira acá. ¿Listo? Miren. Proyecto empresarial, conclusiones y recomendaciones y el glosario y la bibliografía. Entonces aquí está cómo presentar la lista de tablas, cómo se hacen las conclusiones, cómo se hacen las recomendaciones y cómo se presenta una bibliografía. ¿Listo? Y ahí terminan su proyecto. Por eso les digo que ya el proyecto ya está hecho. Listo, ya está hecho. Simplemente es que ustedes ubiquen los otros capítulos que faltan por entregar y por eso es que yo hago la cuenta. No es que nos hayan dicho. O sea, no van a meter en problemas. No, Lida. No, en PowerPoint no. Ustedes lo van a hacer es en el trabajo del proyecto de muestra empresarial, ¿no? Eso lo hacen allá en hojas, ya en el proyecto, mejor dicho. Bueno, señores, les estaba diciendo, no nos han dicho fechas, solamente es que yo digo, si el trabajo ya está hecho, ahorita el 30 de junio o el 3 de julio, o sea, entre 8 días ya está hecho el trabajo, pues lo más viable es que coordinación nos diga, mire, para el 20 de julio, digamos 20 de julio porque el 20 de julio es festivo, el 20 de julio es la muestra. ¿Listo? Porque pues si ya tienen todo listo, pues hagamos la muestra. Es lo más probable que nos digan, ¿listo? Pero eso lo vamos a saber de hoy en 15 días, cuando comencemos el módulo 5. ¿Listo? Bueno, señores, ahora sí comencemos, hagamos un corte ahí y trabajemos el tema de educación ambiental. Y tiene que ver con la contaminación. La contaminación. Entonces vimos, primero que todo, qué es educación ambiental, después vimos la responsabilidad social empresarial y hoy vemos la contaminación ambiental. Hoy tenemos que ver dos temas, la contaminación ambiental y la conservación del medio ambiente. Recuerden que hace 8 días no lo hicimos porque estábamos adelantando capítulo 3 y 4. Bueno, ¿qué es contaminación ambiental? Es la acumulación en el medio ambiente de sustancias extrañas y nocivas para la subsistencia de los seres vivos como el resultado de la actividad inconsciente del hombre. Actividad inconsciente del hombre. O
Se supone que nosotros inconscientemente estamos contaminando. Pero hay personas que yo he visto, más que todos los fumadores, ellos conscientemente botan la colilla al piso, la colilla del cigarrillo al piso, ¿cierto? Conscientes, o sea, no tan inconscientes. Se produce el aire, en el aire, o sea, la contaminación se produce en el aire, en el suelo y el agua, por agentes de origen sólido, líquido y gaseoso y nuclear. ¿Listo? ¿Listo? Sí, es exacto, Lida. No hay conciencia ambiental. Bueno, efectos de la contaminación. Deteriora cada vez más a nuestro planeta, atenta contra las vidas de plantas, la vida de animales y la vida de personas. Genera daños físicos en los individuos. Convierte en un elemento no consumible al agua. Uy, eso sí es, pero tremendo, ¿no? Y en los suelos contaminados no es posible la siembra. Uy, otro también tremendo. ¿Ustedes se imaginan que nuestras tierras fértiles se convierten en tierras desérticas? Se convierten en tierras que no se pueden, no se puede cultivar, tierras estériles, ¿cierto? Acabamos la vida, ¿cierto? Porque ¿dónde queda nuestra cadena alimenticia? Ay, profe, pero nosotros no vamos a comer pasto. No, pues no comemos pasto, pero nos comemos el animalito que come el pasto. Entonces el pasto se lo comen las vaquitas y nosotros nos comemos las vacas, ¿cierto? Así fácilmente hablando de una cadena alimenticia básica, ¿cierto? Entonces ahí tenemos problemas. ¿Qué tipos de qué tipos de puede ser la contaminación? No, Paula Luna, no, yo la envío ahorita a las 2:30. Paula, pero Paula ya se quiere ir. Paula, quédese un ratico más. Mire que vamos a hablar de un tema chévere, Paula. Deje el afán. Bueno, ¿de qué tipos? ¿Qué tipos de contaminación hay? Contaminación del agua, contaminación del suelo y la contaminación del aire. ¿Listo? Veamos pues. Veamos la contaminación del agua, que es una de las más silenciosas, pero finalmente también sigue siendo la más crítica, ¿cierto? ¿Listo, Paula? Te conectaste cuando es Paula. A una clase chévere que vamos a tener. ¿Por qué es una de las más silenciosas? Porque usted bota el agua, el desagüe del baño, el desagüe del platero, el desagüe sale por la cañería y ¿a dónde llega? ¿A dónde cree que llegan las aguas negras de su casa? A los ríos, profe. Al río, ¿cierto? O si estamos más cerca, pues al mar, ¿cierto? Y entonces en esas fuentes hídricas o esas cuencas se van a comenzar a contaminar. Y digo que es silenciosa, pues porque nadie la ve. Porque nosotros sí vemos el suelo contaminado y sí vemos el aire contaminado, pero el agua, muy poco, ¿cierto? Por ejemplo, estaba viendo que las tortugas consumen medusas, ¿cierto? Y las medusas son blanquitas, ¿cierto? Y hay veces que las tortugas confunden la bolsa plástica con la medusa. Y entonces, ¡pin!, le pega el tarascazo allá y resulta comiéndose la bolsita. ¿Y qué pasó con la tortuga? Colgó gladiolo. ¿Listo? Entonces, miren, es la cuestión. Veamos, contaminación del agua. Es la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos o aguas residuales. ¿Sí ven? Aquí tenemos plantas de tratamiento de agua. ¿Sí conocen ustedes la planta de tratamiento del salitre? La que queda aquí en Suba, aquí saliendo por el puente de Guadua, por el lado de Lisboa, del barrio Lisboa, en Suba, ahí queda la planta de tratamiento del agua, ¿cierto? Y ahí cogen una parte, no toda, cogen una parte de agua del río Bogotá y la purifican, ¿cierto? Pero no es purificada 100% para que se vuelva potable, ¿no? Pero sí se alcanza a purificar el agua. Además, aquí en Bogotá tenemos, ¿cómo es que se llama? Donde están las aguas del acueducto, los embalses. Tenemos embalses, ¿cierto? El embalse de San Rafael, de la Calera. Exacto, tenemos el embalse de San Rafael, sí, señorita. Y entonces ahí tenemos nuestra fuente hídrica de agua potable. Agua potable quiere decir que es consumible, ¿cierto? Se dice que aquí en Bogotá se consume la mejor agua,
que fácilmente usted puede, es 100% potable, es decir, que usted puede tomarse el vaso de agua de la llave con garantía de que no le pase nada. Aquí hay personas que lógicamente son prudentes y hierven el agua o tienen su purificador, pero pues esta agua está 100% potable. ¿Listo? Es el agua tratada, sí. Contaminación del aire. Bueno, antes de que eso, la contaminación del agua. Mire que aquí abajito nos habla de los residuos industriales. Mire esta fotico. Conforma una de las fuentes de contaminación del agua, al igual que los relaves mineros, los residuos químicos industriales, alteran y destruyen las membranas celulosas, ocasionando la muerte de seres vivos acuáticos. ¿Cierto? Las curtiembres, exacto. Las fábricas que botan sus residuos químicos al agua, al río, perdón. ¿Listo? Eso también se genera. Nosotros aquí en Colombia tenemos un viceministro del agua, ¿sí? Dentro del Ministerio del Medio Ambiente tenemos un viceministro del agua, ¿listo? Y no es Aquaman, no es Aquaman, no van a creer que es Aquaman el viceministro del agua, no. Entonces esa persona es encargado de hacer todas las regulaciones del consumo de agua. Por ejemplo, eso es que cuando nosotros pagamos nuestro recibo del agua, si usted sobrepasa, creo que son 40 metros cúbicos, pues usted paga la tarifa plena del metro cúbico. Pero si usted durante los 2 meses gastó menos de los 40 metros cúbicos, pues paga con un descuento del 50%, ¿cierto? Porque todo esto bien regulado para poder generar nuestro granito de arena en la contaminación del agua o en el consumo del agua. Contaminación del aire es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de humanos. Se produce cuando los aires se cargan de sustancias extrañas, formando a veces el smog, ¿cierto? Mezcla del humo y la neblina. ¿Listo? Ahí, por favor, Lida, Dios santísimo. Ustedes saben qué es el smog, ¿no? Ustedes cuando van por la mañana para la oficina, miren allá hacia el centro donde están todos los edificios y ustedes dicen, uy, hay neblina. Está haciendo frío en el centro porque hay neblina. No, eso no es neblina, eso es smog. ¿Y el smog qué es? Pues la mezcla de la neblina con el humo, ¿cierto? Pero ¿qué neblina va a haber a las 9 de la mañana? ¿Qué neblina va a haber a las 2 de la tarde? A las 4 de la tarde. Y eso todavía está ya nublado. No, lo que pasa es que es el smog, ¿cierto? El año pasado, antes de comenzar la pandemia, aquí en Bogotá, se estaba manejando el pico y placa ambiental. ¿Recuerdan? Que los que tenemos carro no podíamos sacar el carro los sábados o los domingos, ¿cierto? Que pasa el señor de no sé qué vende. No le entiendo lo que habla ese man en el megáfono. Está mal ese vendedor. Yo les iba a gastar, pero no les entiendo qué vende el tipo de... No, quién sabe. Se pega mucho el micrófono a la boca, entonces no se le entiende. Les iba a gastar, que conste, Jacqueline. Les iba a gastar. Pero bueno, en la contaminación del aire está el smog. Aquí tenemos un departamento administrativo del medio ambiente. Se llama así, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, conocido como el DAMA. ¿Listo? Que es lo que quiere decir las siglas. Y ellos regulan el aire. Por eso es que cuando nuestro vehículo le hacen el análisis de gases, ¿cierto? Y eso genera la Secretaría del Ambiente, claro, también del Medio Ambiente. Eso genera un partecito, ¿no? Que está por mayores de índices de contaminación del aire en la tecnomecánica. Ahí está. Contaminación del suelo. Se debe a la diferencia de sustancias y materias extrañas que se agregan al suelo afectando su funcionamiento. La contaminación del suelo es producida por basuras domésticas, los plaguicidas, residuos mineros, sustancias químicas, etc. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta a las plantas, animales y humanos. ¿Se dan cuenta? Pero mire que hay una cosa muy importante. Miremos acá abajo los plaguicidas. Los plaguicidas se convirtieron en un material indispensable para la agricultura. Pero el uso de ese plaguicida está contaminando el suelo, ¿cierto?
Hay tierras que ya con el uso excesivo de los plaguicidas han hecho que la tierra se convierta en estéril, se vuelva estéril. Ya usted no le prende ni una mata ahí. ¿Por qué? Porque ya se volvió estéril. ¿Por qué de tanto plaguicida? Son sustancias que se emplean en la agricultura moderna. Para matar insectos están los insecticidas. Para controlar enfermedades causadas por hongos están los fungicidas. Y combatir las malas hierbas, los herbicidas. Sin embargo, pueden ser perjudiciales para los hombres y animales. Lógicamente, aparte que genera un daño para el suelo, mire que para los seres vivos también, ¿cierto? Les da, el Agro TV, exacto, les da una serie de problemas en la piel. Hay otra contaminación, la contaminación radioactiva. El uso indiscriminado de energía atómica se torna destructiva para la humanidad, contaminando el ambiente con elementos radioactivos causados por la bomba atómica, agua contaminada por centrales nucleares y sus desperdicios. Y entonces aquí tenemos una bomba atómica, cuando se genera una bomba se genera un hongo así. Y estas ondas son las que viajan por el aire y generan esa contaminación. Y entonces podemos encontrar personas con unas enfermedades extrañas, malformaciones, ¿cierto? Y las enfermedades comunes, ¿cierto? Aparte de eso, no solamente que sea por la bomba, también por centrales nucleares, la de Chernobyl, la central nuclear de Japón, que fueron de los últimos desastres ecológicos, la de, no sé si ustedes vieron aquí en el Golfo de México, la BP, British Petroleum, estaba cavando un pozo en medio del mar, ¿sí? En el medio del mar, y resulta que una válvula se explotó y entonces contaminó a 2 kilómetros a la redonda el mar de petróleo, una mancha negra, ¿cierto? Entonces, eso también es contaminación radioactiva, aunque pues el petróleo no tiene nada de radiación, pero tiene que ver con ese tipo de maniobras humanas. Contaminación consecuencias de la contaminación. Consecuencias de la contaminación. Deterioro de la capa de ozono, problemas de salud y no es posible la siembra. ¿Listo? Ahorita hablamos un poquito de la capa de ozono. La contaminación ambiental industrial. Ya aquí en Bogotá casi no se ven estas chimeneas, ¿no? Aquí en Bogotá ya hay muy pocas fábricas. Pues hay fábricas, pero así de grandes con estas chimeneas casi no. ¿Por qué? Porque el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, ha ayudado a que se tomen decisiones para que las fábricas salgan de Bogotá y descontaminen el aire de Bogotá. ¿Listo? ¿Cómo hicieron? Pues aumentaron tarifas de impuestos. Ah, ¿usted quiere tener su fábrica aquí en Bogotá? Mire, este es el impuesto. Uy, no, yo me voy para otro sitio más barato. Y entonces comenzaron a irse aquí para Siberia, se comenzaron a irse para, dicen que para Soacha, irse para Funza, Madrid, Mosquera, Faca, ¿cierto? Comenzaron a irse para Mondoñedo, Soacha, ¿cierto? Y se comenzaron a registrar hacia las fronteras de Bogotá, ¿cierto? Eso fue parte del plan de ordenamiento territorial. Y entonces las empresas que quedan aquí en Bogotá pues van a hacer oficinas, ¿cierto? Y se descarga un poco de smog o un poco de contaminación ambiental. Listo. Dice, la apertura de galerías mineras que favorecen las infiltraciones de sal, potasa, por ejemplo, en el terreno, los gases tóxicos que se disuelven en el agua, las precipitaciones y el potencial de ruptura accidental de las canalizaciones, de las industrias de transformación, los vertidos de agua con metales pesados, el cadmio, el plomo, el arsénico y compuestos orgánicos en síntesis. Se está comenzando a ubicar ese tipo. Mire que es tanto ahora que esta contaminación ambiental industrial, ya no tanto como la fábrica, como la chimenea, está tomando la decisión de tener ahora que usted como empresa pues use carros eléctricos, por ejemplo. Y ya salieron camiones eléctricos, vehículos eléctricos, taxis eléctricos. Y estos carros pues no tienen impuesto, no pagan impuesto. ¿Por qué? Porque están tratando de incentivar el uso de estos carros. ¿Listo? Pues ¿para qué? Para mejorar la contaminación, para disminuir la contaminación ambiental. ¿Listo? Sigamos.
Contaminación ambiental urbana. La relación del hombre con su ambiente se ha visto afectado también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son cada vez más escasas. ¿Han visto algún barrio así? ¿Cierto? Con una contaminación fuerte. Cuando, por ejemplo, una constructora quiere fabricar o crear su conjunto residencial, ellos deben solicitar unas licencias. Aparte de solicitar la licencia de construcción, hay una licencia ambiental, ¿cierto? Y entonces le dicen a la constructora, venga, mijo, usted va a crear entonces ese conjunto residencial. Sí, señor. Bueno, está bien. Yo le doy la licencia siempre y cuando un porcentaje del área que usted va a construir sea zona verde, ¿cierto? Y entonces comienza a determinar. No es que usted quiera construir por construir. Es más, por ejemplo, aquí en la foto, esta casa de acá no tiene licencia. Ahora todas las casas, por ejemplo, si es una casa antigua de más de 10 años, pues no tiene licencia de construcción porque para esa época no se solicitaba licencia de construcción. Pero hoy, si usted la quiere vender hoy, su casa debe tener licencia de construcción. O sea, tiene que dejarse de ver de un curador urbano, ¿cierto? Entonces, pues, la curaduría le envía a usted, revisa planos, la estructura de su casa, y dice, ah, sí, muy bien, le doy la licencia. Y con esa licencia se puede vender la casa. Pero, por ejemplo, esta persona que está aquí, muy probablemente no le van a dar licencia. ¿Por qué? Porque está en un alto riesgo, está al borde de la contaminación, ¿cierto? Y pues mire cómo son las estructuras, ¿cierto? Entonces, por eso no lo genera. Eso es parte Profe, también de la... Dime. profe, ese es un terreno invadido. Exacto, y esos terrenos son ilegales. Pero no es porque ellos quieran que esto no sea para ellos. Es que mire, hay una cuenca hídrica, pero está llena de agua que no es potable. Sí, pero mire, este puede crecer, se puede inundar, se puede caer, etcétera. Y hay personas que no lo entienden, ¿cierto? Hay personas que no lo entienden de que ahí no podía construir. Y hay muchas invasiones de ese tipo. Listo, continuemos. Contaminación, manera ideal de preservar el medio ambiente. El más conveniente, por este medio se recuperan materiales como el vidrio, el papel, el carbón, la chatarra y los envases de metal. Por eso es que pasa el señor, compro chatarra, papel, ¿cierto? Hierro, aluminio, ¿se han escuchado? Porque es los materiales que se reciclan y que se pueden reutilizar, se reprocesan. ¿Qué pueden reprocesar? El vidrio, el papel, el cartón, la chatarra y los envases de metal. Eso se puede reprocesar. Pero no solamente ahí, hay eh, basura de alimentos que también se pueden reprocesar. ¿Como cuáles? Como la grasa, los huesos y la sangre. También se pueden reprocesar. ¿Para qué? Pues para abonos agrícolas, para pastillas de medicamentos, etcétera, etcétera. También se reprocesa. ¿Sí? No sé si ustedes han visto al lado de los mataderos, donde pasan esos carros, esos camiones llenos de huesos, huesos de res, ¿cierto? Porque los compran para venderlos, donde los reprocesan. ¿Listo? También se puede hacer. ¿Listo? Sigamos. Con los huesitos hacen la gelatina, profe. La gelatina, exacto. La gelatina de pata. No mentira, la gelatina. Bueno, contaminación ambiental ocasiona la destrucción de la capa de ozono. Todos sabemos que la capa de ozono es una capa que tiene nuestro globo terráqueo que nos protege de los rayos ultravioleta que emite el sol. ¿Listo? De ozono. ¿Qué dice? Duvernay está diciendo que está gastando sándwich cubano. Vámonos la mano, Duvernay, ¿cierto? Sándwich para mí, perdón, Duvernay, para mí un sándwich cubano de pollo, hermano. Ah, qué abono. Ah, yo pensé que estaba gastando, hermano. Bueno, el abono, sí, señor. Bueno, señores, ahora veamos la destrucción de la capa de ozono. ¿Cómo se está destruyendo la capa de ozono? Con el dióxido de carbono. ¿Quién produce el dióxido de carbono? ¿De dónde se produce el dióxido de carbono? ¿Quién sabe?
¿Nadie? El dióxido, el monóxido de los desechos, de la combustión, ¿cierto? Muy bien. Eso está produciendo que se destruya la capa de ozono. ¿Pero cómo? Es que se sube el aire y entonces rompe la capa. ¿Cómo es la vaina? Resulta que nosotros tenemos un ciclo del agua, ¿cierto? Los incendios, sí señorita. Resulta que nosotros tenemos un ciclo del agua. Escuchemos muy bien el ciclo del agua para poder entender qué es el efecto invernadero. Entonces tenemos el ciclo del agua. Entonces el agua está en el río, en la cuenca, ¿cierto? Y la evolución o el ciclo del agua es que esta agua se evapora, ¿cierto? O sea, se convierte en gas, ¿cierto? Entonces se evapora. Y al evaporarse, sube las nubes. Subió las nubes. En las nubes se condensa. Condensarse es que pasa de gaseoso a líquido y entonces llueve y vuelve a caer las cuencas. ¿Sí ven el ciclo? Entonces vuelve otra vez, se evapora, se condensa y vuelve a caer al piso. Chan, chan. Ese es el ciclo del agua. Ahora, ¿por qué el dióxido de carbono genera ese efecto invernadero? Entonces hagamos cuenta, el humo del carro. No digamos del incendio y de las basuras todavía, pero digamos el humo del carro, para entenderlo un poquito mejor. Entonces el humo del carro, esos carros a 100% y que no estén sincronizados, y así estén sincronizados también emiten gases, sino que emiten en bajas proporciones. Entonces, sale el humo, y el humo se va y se represa en las nubes, o sea, se mantiene en las nubes. Hay una capa espesa en las nubes, antes de llegar a las nubes. Entonces comienza el ciclo del agua. Como está tapada las nubes de esa contaminación, no alcanza a calentar el agua para que se evapore. Y entonces se evapora muy poco. Y lo que llega de esa evaporación, lo que llega a las nubes es muy poco, porque para pasar esa capa espesa de agua, de contaminación, pues es difícil. Y entonces cuando se va a condensar lo poquito que subió, pues va a caer también filtrado por esa capa. Y entonces eso que produce, pues que no va a caer agua de las nubes, pues se calienta la tierra. Y ese calentamiento global es el que genera todos los daños climáticos que tenemos el de hoy en día, ¿no? Por eso es que en algunas partes, por ejemplo en España, el año pasado hubo una neblina tremenda, ¿no? Que nevó, mejor dicho, y que la nieve estaba tan espesa que llegó a 1,50 m, ¿cierto? Y por eso vemos ahora que en Estados Unidos está llegando el verano y que este verano va a llegar más o menos, prevén ellos que va a llegar a 45 grados centígrados. ¿Ustedes se imaginan 45 grados centígrados para nosotros como seres humanos? Nos cocinamos vivos, ¿no? Entonces fíjense que eso es parte de la destrucción de la capa de ozono. Bueno, ¿qué agentes son los responsables de la contaminación? Ya me dijeron algunos. Desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, exceso de fertilizante y productos químicos, la tala de árboles, la quema, la basura, el monóxido de carbono de los vehículos, los desagües de aguas negras o contaminadas al mar o a los ríos. ¿Listo? Sigamos. Otros agentes, en los centros mineros, el petróleo, las industrias, desperdicios domésticos, los vehículos motorizados y las armas de guerra o las bombas atómicas. Pero esto no se puede quedar así. Esto, desafortunadamente, ojalá que todos aprendiéramos, con este tipo de capacitación, ¿cierto? Que nos hablaran de la contaminación, nos sensibilizáramos y hiciéramos un cambio. Pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, esto pasa como cuando a mí, no sé a ustedes, pero a mí me tocó aprenderme las tablas de multiplicar con rejo. ¿Ustedes les tocó así? ¿O cómo se aprendieron ustedes las tablas de multiplicar? Yo recuerdo que yo de niño tenía para aprenderme las tablas de multiplicar y mi papá estaba ahí con la correa y me decía, ¿cuánto es 4 por 1? Y uno, 5. A las 2 de la mañana, Dime. con una chancla en la mano. Imagínese eso. Y así nos tocó, ¿cierto? Y entonces 4 por 1 y, y ¡pum! Su chancletazo o su correazo.
Desde ahí yo me aprendí las tablas. Ya aprendí que 4 por 3 15 y 5 por 3 12. Eso muy bien. Listo, sigamos. Desafortunadamente es así. Y nos toca con una pena. Entonces, nos generaron un código penal. Dentro del código de penal, dentro del código, yo ni me las aprendí, dice Diana. Eh, entre el código penal están determinados unos delitos ambientales y esos delitos ambientales generan unas multas y una prisión, ¿cierto? Veamos de qué se trata. Toda conducta que afecte el bien jurídico de los recursos naturales y del medio ambiente protegido por el Código Penal tendrá una prisión de 140 meses. O sea, digamos que 11 años y medio sería más o menos de prisión. Y la multa, 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Hagamos una cuenta pequeñita. Si cada sueldo mínimo son 900.000 pesos, entonces es un salario mínimo legal vigente. Multipliquémoslo por 50.000, viene siendo casi que 45.000 millones de pesos de multa, ¿cierto? Pagar 45.000 millones de pesos porque usted estaba prendiendo una fogata para quemar cable. ¿Se imagina? Bueno, delitos agravados. Las penas oscilan entre 108 hasta 168 meses de prisión. Un delito agravado es cuando usted es pirómano. Es un pirómano de esos tremendos que crea la fogata y creó un incendio forestal el tremendo. ¿Cierto? Es un delito agravado. ¿Cierto? Lo que pasó en Brasil. Recuerda que en Brasil, como en diciembre, en noviembre y diciembre, hubo un En el incendio Amazonas. en el Amazonas, ¿cierto? Y dicen que eso fue manos inescrupulosas, que solamente lo que estaban haciendo era para ganarse esos terrenos y poder construir algo, ¿no? Imagínense todo ese daño ambiental que hicieron. Delitos ambientales. Ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables. Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales. Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. Manejo ilícito de especies exóticas. Aquí tenemos especies exóticas aquí en Colombia que no se pueden ni voltear a mirar. Por ejemplo, la tortuga icotea, ¿es que se llama? La tortuga. Y el caimán, tampoco. Hay diferentes animales que no se pueden voltear a mirar. Es como, por ejemplo, ustedes vayan a Australia. En Australia usted no puede voltear a mirar los canguros. Usted va en el carro y el canguro se está atravesando en la vía, toca frenar y dejarlo pasar. O los koalas. En China los osos panda, ¿cierto? En India las vacas son sagradas, ¿cierto? Cada uno de esas especies que son exóticas o que simplemente son patrimonios de cada país. Daños en los recursos naturales, contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, contaminación ambiental por explotación de yacimiento o hidrocarburo, experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos, lo que estaban hablando de los conejitos para las pruebas cosméticas, ¿recuerdan? Ilícita actividad de pesca, caza ilegal, invasión de áreas de especial importancia ecológica y la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Entonces, fijémonos todo lo que puede pasar si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente. Y ahí donde lo pillen, mire lo que toca pagar. Bueno, listo. Aquí en el módulo 4 fue lo que vimos hace 8 días, el capítulo 4. Entonces, hasta ahí llegamos con lo de contaminación. ¿Preguntas? ¿Alguien pregunta algo? ¿Alguien tiene dudas por la contaminación? Perdón. Ahí. Camilo. Camilo está viendo el partido. Camilo, ¿cómo va Portugal, hermano? Ah, no, Portugal juegas mañana. Conservación del medio ambiente. Camilo está viendo fútbol. Pues ese man tiene que aprender mucho de fútbol, pero pues ahorita a las 2 empieza. Ay, bueno, madre, tú quieres ver el partidito. Ese partido está bueno, hermano. Ah, el de Italia. Pues también. Profe, Mira, profe, es que yo dime.
le subí anoche, creo, sí, anoche el mapa mental. Yo estaba en la otra jornada y pues la verdad no había revisado, pues porque trabajo entre semana. Ok, Pero lo subí y pues quiero saber qué más es aparte de esos jueguitos. ya miramos, ya revisamos. Listo, señores. Continuemos con el segundo tema en cuanto a la conservación del medio ambiente. Dice, el ser humano en su avance está destruyendo las últimas áreas. Alexander, pero a Alexander no le gusta como bailan chévere, hermano. Pues este man no le gusta es las danzas. Ah, que Alexander no sabe lo bueno. Al ser humano, el ser humano en su avance está destruyendo las últimas áreas salvajes o naturales. Está extinguiendo especies de plantas y animales. Está perdiendo germoplasma, valioso de especies y variedades domésticas de plantas y animales. Están contaminando el mar, el aire, el suelo y las aguas y el medio ambiente en general. Entonces, fíjense que aquí lo más importante es esto que están nombrando aquí, germoplasma. ¿Qué es el germoplasma? Pues nuestro contenido genético, ¿cierto? Y ese contenido genético pues no lo podemos perder. Se están perdiendo especies tanto de fauna como de flora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues como evolucionó el mundo, entonces esas ramas o esa hierba que comían estos animales pues ya no lo comen, entonces, o ya no lo hay, ¿cierto? Entonces ya comienza a cambiar un poco. Sigamos aquí. La conservación de los recursos naturales es la fundamental importancia para mantener la base productiva del país y los procesos. Ojo, porque es que el primer sector económico es el sector primario y el sector primario es el de explotación de la tierra o los recursos naturales. Conservar la naturaleza y los recursos naturales es, en consecuencia, una de las necesidades urgentes para la supervivencia de la humanidad. Venga, profe, pero ahí no hay una contradicción, porque si dice, mire, hay que conservar los recursos naturales, y usted me está diciendo que las empresas, hay empresas que se encargan o se dedican a explotar el recurso natural. Entonces, ¿qué contradicción hay ahí? Lo que pasa, señor estudiante, es que aquí existe un organismo que se llama la CAR, ¿cierto? Y en la CAR genera unas licencias ambientales. Esa licencia ambiental es para decirles, mire, usted necesita generar aquí su construcción, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos arbolitos va a tumbar? Va a tumbar 20. Ah, listo, entonces le doy permiso que tumbe los 20, pero los tiene que resembrar. O sea, tiene que sembrar. Entonces, por cada arbolito que usted me quite, me siembra 5 arbolitos. Y entonces tiene que hacerlo de manera controlada, como dice Lida. Y además, como nosotros tenemos que, digamos que, así como nosotros quitamos, también ponemos en el recurso natural. Y así pasa no solamente para los árboles, también pasa para la pesca. ¿Sí? A los pescadores le dicen, mire, les queda prohibido pescar animales que pesen menos de tantos gramos, digamos de 1 libra. Si pesa menos de 1 libra, déjelo vivir, déjelo que crezca. Porque es que ese animalito se puede reproducir. En cambio, si usted lo coge pequeñito, pues vamos a acabar con la fauna joven que tiene nuestro país. Entonces, solamente los que pesen más de 1 libra, ¿cierto? Y entonces ellos tienen que estar pendientes de eso. ¿Listo? Eso es lo que tienen que... O le dicen, no pescar esta especie o no cazar esta especie de animales. ¿Listo? Así sea deliciosa la carne y sea unos platos deliciosos y que con ese pescado, mejor dicho, usted al vender ese pescado tiene para todo el mes, no lo puede hacer. ¿Listo? Porque son las licencias que se dan. ¿Listo? En este equilibrio suele romperse principalmente por la acción del ser humano. Tala un bosque sin volver a resembrarlo, lo que estamos hablando, por la contaminación de agua, ríos y lagos. Por esto es necesario que en nuestro país no se rompa el equilibrio ecológico mediante conservación de nuestro medio ambiente. ¿Listo? Continúo. Profe, Ahora, pero ahí es como más cultura ciudadana porque tengo entendido que si tú tumbas un árbol se demora como 50 años para que vuelva a crecer. O sea, tú puedes
sembrar 100 árboles más, pero es el tiempo que se demora él en crecer. Exacto, por eso es que la idea es resembrar, ¿no? Y hacerlo de manera como se permite resembrarlos. Por ejemplo, eh, el jardín botánico, que tiene esa función con la Secretaría del Medio Ambiente, de inventariar los árboles y las especies que hay aquí en Bogotá. Ellos cuando van a, por ejemplo, talar el árbol porque va a pasar una avenida, la idea es de que ellos ya deben tener la solución para poder resembrar o llevarlo de un lado a otro o ver el estado en el que está el árbol, si es necesario, si es posible poderlo resembrar. Porque lo que tú dices, se demora 20, 30, 40, 50 años para volver a tener la misma altura del árbol, por llamarlo nada más así. Entonces eso es lo que se está buscando. Hay un problema ahí en la 68, entre la Primera de Mayo y la calle Tercera, porque por la avenida 68 van a hacer las estaciones de Transmilenio, ¿no? Por ahí se va a hacer la nueva línea de Transmilenio. Y resulta que en ese sector que les estoy nombrando, entre la avenida Primera de Mayo y la calle Tercera, hay varios arbolitos en los separadores. Los ambientalistas no han dejado que siga el proyecto de esas estaciones de servicio, de esas estaciones de Transmilenio que van a montar ahí. ¿Por qué? Porque no ha demostrado Transmilenio y la alcaldía no ha demostrado cómo va a recomponer el medio ambiente. O sea, van a quitar 30 árboles. Venga, y esos 30 árboles, ¿cómo los van a recomponer? O sea, ¿dónde los van a reponer? ¿Dónde los van a dejar? ¿Los van a trasladar o los van a talar? ¿Qué es lo que van a hacer? Esto es poderlo ubicar. Lo mismo pasa con lo que les decía, o lo que pasa con la reserva Van der Hamen, ¿cierto? La reserva Van der Hamen que queda aquí en Suba, que es un sitio grandísimo de potreros, donde hay muchas canchas de fútbol. Ahí ahí se quería construir unos conjuntos residenciales en la Conejera, exacto. Y ahí se querían fabricar, no, sino construir conjuntos residenciales. Y resulta que el curador, perdón, la curaduría urbana les aceptó la licencia, o sea, les dio licencia a los constructores, a la constructora, para que fabricara o creara ese conjunto residencial en la reserva Van der Hamen. Y entonces, ¿qué pasó con los señores ambientalistas? No dejaron. Y se dieron cuenta, llegaron tanto las investigaciones, que fue que los constructores, los dueños de las constructoras, le pasaron billete por debajo de la mesa al curador para que él firmara la licencia. ¿Sí me explico? Y hay que estar pendiente de eso, porque es que, ¿cuáles son los pulmones que tiene Bogotá? ¿Cuáles son los pulmones que tiene Bogotá? La Reserva Van der Hamen, el Jardín Botánico, el Parque Simón Bolívar, el Parque Nacional, los humedales, el humedal Jaboque, el humedal del Burro, el humedal de aquí de Juan Amarillo. Hay muchos sectores en los que son parte de nuestro pulmón, medioambiental, ¿no? Y hay que cuidarlos. Entonces, finalmente tenemos que hacerlo. ¿Listo? Ustedes teniendo una matica. ¿Quién tiene maticas en la casa? Yo, profe, ¿Tiene su tengo matica? una mata de fresa y tengo un bonsai. Por ejemplo, y entonces, así sean muy pequeños las maticas, pues de esa forma ustedes también están participando en la preservación del medio ambiente, ¿no? Así, hay personas que creen en los chancras y los mantras y que la energía buena, energía mala y que etcétera, y dicen que las maticas son las que absorben esa energía, así sea solamente por eso, o sea solamente por tener un ambiente bonito, porque se ve una matica, también por eso, no hay problema, pero la idea es poderlo mantener. ¿Y quién tiene animalitos en la casa? Yo, profe, los gatitos. Los gatos, muy bien. Lía también tiene. Jacqueline tiene un gato, me imagino. Creo que fue un gato el que habló la vez pasada, me parece. Angélica, una gata. Ay, no, qué pena. Le cambié el sexo al gato. La gata. Dos perritas. Claro, yo tengo aquí un animalote, una belleza de muchacho que aquí molesta más que lo que hace. Tengo aquí un beagle que me dijeron que era un perro cazador.
pero ese perro no caza ni moscas porque se la pasa es durmiendo. Bueno, sigamos. O caza zapatos, eso sí, caza zapatos y caza medias, porque eso sí, zapato que ve y media que ve, esos de una vez va dañando. Eso sí soy buen cazador. Perro de río. Listo. Desarrollo de la conservación. Nuestros antepasados realizaron notables acciones conservacionistas y también acciones que fueron nefastas para el medio ambiente. Las tierras agrícolas cuidadosamente preservadas de la expansión urbana, así como la construcción de terrazas o andenes. En la independencia, no hubo ninguna mejora en las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Por el contrario, hubo incremento de impactos ambientales negativos derivados del mal uso agronómico del suelo y del agua. Por eso es que a partir de hace 40 años se comenzó a hablar en las alcaldías y en las gobernaciones del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Porque es que anteriormente no se dejaba que, como estaba creciendo la ciudad, pues mira a ver dónde va a montar su casa, mira a ver dónde va a vivir, ¿cierto? Y entonces se dañó, por ejemplo, dicen que Patio Bonito, lo que se conoce como el barrio de Patio Bonito, eso era un humedal, y que hicieron entonces el relleno, y ahí construyeron casas. Y entonces se perdió ese relleno, ¿cierto? Entonces, allá con el POT dijeron, bueno, vamos bien, vamos a crecer, vamos a montar una buena ciudad, y esta va a ser la estructura, ¿cierto? Que ya es diferente, ya con un ordenamiento territorial. Sigamos. Conservación. Por razones económicas. Claro, por razones económicas ustedes deben conservar, ¿cierto? Por ejemplo, que levante la mano que por economía, levante la mano quien hace por economía que por reducir el consumo del agua se bañan de a dos. Levante la mano. Sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense. Pues levante la mano quien por economía, reutiliza o recoge el agua de un ciclo de la lavadora. En mi casa mucho, todo el tiempo. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí la mayoría, eso está bien. Por ejemplo, tenemos aquí un vecino que cuando llueve saca las canecas, unos baldes grandes, unas canecas, y recoge el agua lluvia. ¿Sí? Eso también es parte, y para lavar el piso, para desaguar el baño, muy bien sirve. Eso también hace parte de la conservación. No solamente de que usted no lo use, sino también pues de reducir el gasto. ¿Listo? Ahora, sigamos por razones científicas, por razones culturales, éticas, morales, sociales y legales. Aquí vamos a explicar un poquito más. Por razones económicas ya, por razones científicas, pues todos sabemos que tenemos fauna, flora, que hay que preservarlo y su material genético, que se mantenga. Dicen que en Rusia hay un laboratorio donde se están guardando todos esos genomas, o sea, todas las, digamos que participaciones hereditarias de cada persona y de cada ser y de cada fauna y de cada flora. Profe, ¿y eso sí será verdad? Porque Eso pues dicen. son rumores, ¿no? Sí, eso dicen, porque muy probablemente nosotros para el 2070 vamos a tener una metrópoli, nosotros decimos la humanidad, ¿no? Va a tener una metrópoli en Marte, y que probablemente habrá personas que en este mundo o en este planeta se va a acabar porque pues el desarrollo del agua o bueno, la evolución del agua o la producción de agua se va a determinar, entonces necesitamos irnos a otro lado y va a morir mucha gente y entonces se quiere generar una nueva población terrícola, pero en otro planeta. Eso es lo que dicen, ¿no? Por eso es que este multimillonario, ¿cómo es que se llama? El de SpaceX, Elon Musk. Elon Musk, que está haciendo de todo este recorrido de naves espaciales y hacer programas o, ¿cómo se llama eso? Planes turísticos al espacio, ¿no? Porque se está quedando hacia allá. Eso es lo que va a pasar. Bueno, sigamos. Estamos muy Armagedón. Sigamos aquí. Razones culturales. Muchas áreas deben ser conservadas por razones culturales en las poblaciones humanas que contienen. Por ejemplo, los parques ecológicos, los parques naturales. Hay que mantenerlos.
hay personas que viven ahí, hay animalitos que viven en ello, entonces hay que mantener los parques naturales por razones culturales. Por razones sociales, pues lógicamente, porque es que si usted no ayuda, si usted ve que su vecino tiene ahí unos animales exóticos o que tiene un animalito, un perrito y que le dan mala vida al perrito, que eso hay personas que le dan con ganas a los animalitos, están estresados y entonces lo primero que cogen es el perrito a darle patadas, pues denúncielo, porque finalmente pues el perro está teniendo una mala vida ahí y hay una sociedad protectora de animales que le puede ayudar, ¿cierto? Razones legales, ya hablamos de las razones legales, todos los delitos y las penas que pueden ser partícipes, ¿no? Conservar la naturaleza desde el hogar. Varios países han tomado conciencia de la necesidad de conservar y proteger los recursos que brindan la naturaleza para mejorar la calidad. Por ello, la conservación y protección de la naturaleza comienza en casa, transformando las actividades humanas en actitudes que eviten aún más el daño del planeta. Entonces, ayudemos. Aquí en mi casa, por ejemplo, yo siempre, casa de mamá, vivíamos con perros y gatos. Y acá en mi casa, hasta hace 1 año y medio, 2 años, que la señora de la casa dejó tener perro, perdón. Aquí la señora no quería, la señora que está aquí detrás del computador, que aquí, en la parte aquí está al frente mío, ella no quería. Me tocó obligarla porque decirle, mire, mi hijo quiere tener un perrito y ya ahorita está enamorada del perro. Ahora duermen los dos. Ahora me dejaron a mí durmiendo en el sofá. Ahora duermen los dos. Y eso que no quería perro. Así era en mi casa, 0 animales, 0 gatos, y ahora veo uno de los 2 gatos en la cama de mi mamá ya ronchando. Así le pasó aquí a la señora. Ella no quería perrito, pero se encariñó con el animalito y ahora prefiere primero la comida de él que de mí. Bueno. Ay, Dios santísimo, es que las personas como... A otros no son... Pero, profe, eso me sonó como a queja. No, 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 para nada. Es que no me quiero quejar. Me tocó mandar a hacer es tanto que lo quieren al muchacho, al perrito, que me tocó mandar a hacer un tapete. Y el tapete que diga, bienvenido Andrés, porque a veces ni me dan la bienvenida. Entonces, cuando yo entro, leo, bienvenido, y por fin alguien me da la bienvenida. Me tocó así. Pero bueno, sigamos. La ley de las 3R de la conservación del medio ambiente. Señores, las 3R es reducir, reutilizar y reciclar. ¿Listo? Lo que me espera ahorita cuando se termine la clase. No que voltearan los ojos ahí. Pues sigamos. Reducir. Reducir es imperativo reducir al uso de materiales no renovables como los plásticos, envoltorios, papel y fundamentalmente la energía. Compremos en lo posible productos frescos en lugar de congelarlos. Sí, sí, eso me tocó hoy. También debemos reducir el uso de detergentes, que aunque digan que son biodegradables, dañan los ecosistemas acuáticos. ¿Cierto? Agua con jabón sabía feo, ¿no? Entonces, ojo con eso. También tenemos que reducirlos. No quiere decir que no los lavemos. Reutilizar. Reutilizar. Reutilicemos todos los productos en la medida que sean posibles. En el caso de las pilas, busca siempre las recargables, ya que las otras son muy nocivas para la ecología. Reciclar. Siempre compremos artículos que puedan reciclarse y que puedan ser transformados en nuevos productos. Al fin de cuentas, las graves alteraciones negativas en el ambiente comprometen la humanidad misma, que parece haber perdido la conciencia de que forma parte y que solo podrá sobrevivir si esto se mantiene. En el reutilizar, hay que tener en cuenta qué se puede reutilizar y qué no. ¿Listo? Hay cosas que no se pueden reutilizar. Por ejemplo, no es bueno reutilizar los vasos de plástico. O sea, usted lo puede reutilizar sirviendo 2, 3 veces la gaseosa durante el día, pero al siguiente día pierde composiciones o desprende artículos químicos que no son buenos o son nocivos para la salud. Entonces, eso no se puede reutilizar. Pero hay otros componentes que se pueden reutilizar, por ejemplo, el vidrio. Artículos de vidrio se pueden reusar, ¿cierto? Por ejemplo, el cartón, el papel, se pueden reusar o reutilizar. ¿Listo?
para desechar las pilas. Sí, hay puntos para desechar las pilas porque es que las pilas también están generando mucha contaminación. Esos son de las materiales que se demoran muchísimo, pero mucho es mucho para poderse biodegravar. Es más, se demora más las pilas en biodegradarse que el mismo plástico. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos con el tema de medioambiental, señores, en lo de contaminación y la preservación del medio ambiente. ¿Listo? Ahora, debo dejarles, ya para terminar, la evidencia. La evidencia ya está hecha. Ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Solamente tienen que copiar y pegar. Ya les voy a decir por qué. Les voy a colocar aquí la evidencia. Pues en la evidencia deben subir. Primero que todo, la evidencia es mapa mental de la importancia de la educación ambiental. ¿Ya lo hicieron? Sí, señor. Claro, sí ve que solamente es copiar y pegar. Educación ambiental. Permítame que escribir aquí mal educación. Listo. Segundo punto. Listado de 5 responsabilidades. ¿Sí? Responsabilidades ciudadanas con el medio ambiente. Ese sí no lo han hecho. Las 5 responsabilidades ciudadanas del medio ambiente. Ustedes van a identificar 5 responsabilidades. No es tanto buscarlas en Google, sino ustedes identifíquenlas, ¿no? Esto lo voy a dejar para el 5 de julio. Profe, ¿se puede hacer sobre el mismo archivo del mapa mental? No, lo suben en el formato de evidencia. Sí, claro, por eso. Yo el mapa mental lo hice en el formato de Tecnisistemas. A lo que voy, Ok. el segundo punto se puede agregar ahí. Sí, claro, sí, señor. Ah, listo. Entonces, en ese caso, como la pregunta que hace aquí el viejo Andrés, es tener 3 páginas. La primera página, la portada. La segunda página, el mapa. Y la tercera página, las 5 responsabilidades. Sí, señor. Un solo archivo. Listo. ¿Listo? Señores, preguntas. ¿Todos entendimos? Que este sábado son vacaciones y no nos deben dejar tareas. No, es para el 5 de julio. Decide que no prestan atención. 5 de julio, Dios santísimo. Llegamos de pasear. Ah, bueno, sí, pues sí. Profe, qué pena, ¿me vuelves a explicar lo que dijiste ahorita, porfa? Gracias. Listo, que hay que realizar la evidencia. La evidencia son 3 hojitas. La primera hojita es la portada. La segunda hojita es el mapa. ¿Cuál mapa? El que ustedes hicieron en clases anteriores, lo copian y lo pegan. Y la tercera hojita es un listado de 5 responsabilidades con el medio ambiente. No es más. Gracias, profe. Bueno, señorita. ¿Listo? Acabé de enviar la asistencia. Recuerden que ustedes son del grupo 18 y que además estamos en educación ambiental.